Hola estimados amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Desde el 30 de noviembre y hasta el 13 de diciembre pasado, se celebró en Dubái, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, la Conferencia de las Partes contra el Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas, y convocada precisamente por este pequeño emirato árabe, pequeño en territorio y en tamaño tal vez, pero muy rico en petróleo y gas. Bueno, ahí se celebró precisamente esta importantísima conferencia que era muy esperada particularmente en este año para ver qué tantos avances hay en la lucha contra el cambio climático y cuáles son los compromisos al futuro inmediato. ¿Y qué creen ustedes? En México pasó prácticamente desapercibida la conferencia. Sí, hubo alguna cobertura en los medios de comunicación nacionales, televisión, radio, medios impresos, periódicos, revistas, etcétera, pero muy pobre, la verdad, muy pobre. Las notas se iban a las páginas interiores, medio perdidas, muy breves. Casi ningún columnista, salvo algún contado número de buenas excepciones, pero escasamente contables respecto al total, se refirió al tema. Sobre eso les quiero hablar el día de hoy y he titulado esta colaboración de la siguiente manera: La COP28 no prendió en México. Comencemos. Para empezar, la representación mexicana en Dubái, allá en los Emiratos Árabes Unidos, fue de bajo nivel. Apenas acudió un subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, imagínese usted, ni siquiera fue la canciller, la secretaria Alicia Bárcenas. Pues al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no parece interesarle en lo más mínimo el tema ambiental. Los titulares del evento fueron escasos, como les decía, en los medios de comunicación nacionales. Las notas se fueron a las secciones interiores y estuvieron lejos, muy lejos de los headlines o titulares. Como si lo negociado allá en Dubái no tuviera repercusiones en México, que sí las tiene y muchas. El acuerdo principal en esa conferencia fue, entre otros acuerdos importantes, la mención explícita de que las partes, los países participantes, se comprometen a reconocer como objetivo para el año 2050 lograr una transición justa, gradual y equitativa hacia las energías renovables y apartarse de las energías fósiles, que fueron mencionadas así explícitamente, energías fósiles, después de una intensa y dura negociación para que se incluyera ese término. Para el año 2030 se pidió a los 198 países participantes en la COP comprometerse en objetivos específicos. Por ejemplo, triplicar la energía renovable disponible en el mundo, abatir las emisiones de metano e impulsar los mecanismos de captura del dióxido de carbono. Durante los próximos 2 años, es decir, de aquí al 2025, las naciones participantes, incluida por supuesto México, deberán presentar un plan formal y detallado sobre las políticas y acciones que tomarán para disminuir las emisiones de carbono para el año 2035. Además, la COP28 expresa, y cito textualmente uno de sus documentos, expresa una seria preocupación de que 2023 está destinado a ser el año más cálido registrado y que los impactos del cambio climático se están acelerando rápidamente, dice este documento. Y se enfatiza la necesidad de una acción y apoyo urgentes para mantener el objetivo de 1.5 grados centígrados al alcance y para abordar la crisis climática en esta década crítica. Hasta aquí la cita de este documento, que era un borrador de la resolución que se presentó al final. ¿Qué sucedía en México? En una acción que demostró la indiferencia del presidente López Obrador sobre el tema del cambio climático, el día 15 de diciembre, apenas 2 días después de concluida la COP28 de la ONU, inauguró el primer tramo del Tren Maya, un proyecto de ferrocarril turístico que recorrerá la zona de la Riviera Maya y algunas otras partes de la península de Yucatán, y que ha sido señalado críticamente y muy duramente por su profundo impacto dañino ecológico en el sureste de México. Así que, estimados amigos, qué desafortunada coincidencia en el tiempo que el Tren Maya sea inaugurado un par de días después del término de la COP28 en Dubái. Al dañar severamente los ecosistemas, los acuíferos y la biodiversidad de la península de Yucatán,
La señal que envía el presidente López Obrador al exterior es su falta de compromiso en la lucha contra el cambio climático. No cuenten con mi gobierno, parece decirle AMLO al resto del mundo. El biólogo Roberto Rojo, que pertenece a la organización Sélvame del Tren, declaró recientemente en una nota que encontré en Aristegui Noticias lo siguiente, y lo cito textualmente. Calculamos, dice Roberto Rojo, que se asesinaron más de 10 millones de árboles en una de las selvas más saludables que nos quedan en México. Hasta aquí la cita textual. Por otra parte, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental emitió el 9 de diciembre una postura pública a través de un comunicado sobre las políticas ambientales del gobierno de López Obrador. Me refiero al CEMDA, son las siglas de Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Y su postura es muy clara, lo cito textualmente. Para las organizaciones que hemos seguido desde hace años las negociaciones internacionales para lograr controlar el calentamiento global, es evidente que durante esta administración, se refieren a la de López Obrador, por supuesto, México ha optado por mantener un perfil más bajo, el cual se debe en gran medida, nos dicen los ambientalistas del CEMDA, a que las decisiones dentro del país siguen priorizando el desarrollo a partir del uso del petróleo y el gas fósil como combustibles prioritarios. Hasta aquí la cita textual. En este contexto, estimados amigos, el gobierno mexicano muestra al resto del mundo que suscribe, sí, en el discurso, en el Acuerdo de París y la lucha para mitigar los efectos del cambio climático. En los hechos, sin embargo, no cumple el mismo gobierno de López Obrador con los objetivos de disminución de emisiones de carbono, sigue impulsando las energías fósiles y promueve proyectos altamente dañinos al medio ambiente como el Tren Maya. En conclusión, las decisiones que se toman ahora en México con relación al cambio climático tendrán impacto profundo para el año 2050 y las generaciones de nuestros hijos y nietos. A ellos les afectará. La falta de compromiso del gobierno de López Obrador con el Acuerdo de París y su impulso a proyectos como el Tren Maya, un proyecto realmente muy dañino al medio ambiente en el sureste mexicano, nos hace daño hoy como país y le valdrá al presidente López Obrador ser recordado por futuras generaciones de mexicanos como el presidente ecocida. Muy bien, estimados amigos, suena muy duro todo esto que dijimos, estas citas de los ambientalistas y esa cifra que me parece impresionante. 10 millones de árboles destruidos en una contabilidad hecha por organizaciones que se dedican a cuidar al medio ambiente. 10 millones de árboles destruidos, sacrificados para abrirle ruta al Tren Maya. Justamente inaugurado apenas 2 días después de terminada la COP28 allá en Dubái, en donde se estableció el compromiso histórico, como ha sido calificado por muchos analistas, de que ya se establece, así en el lenguaje explícitamente, el año 2050 como el año meta, el año objetivo para lograr una transición, si no completa, lo más avanzada posible hacia energías alternativas y alejándose de las energías fósiles. Todo lo contrario a lo que está haciendo el gobierno de López Obrador, en el sentido de que ha hecho una apuesta muy grande a las energías fósiles, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, no obstante el grave daño ecológico ocasionado en la península de Yucatán, y el hecho de que las refinerías en todo México, el sistema de refinerías de Pemex, esté quemando combustóleo como, su combustible original, su combustible principal para la refinación de los productos petroleros que hace. Ahí está sobre la mesa, qué gran contraste, qué grave contraste. Nos corresponde a nosotros los mexicanos tomar las decisiones en las urnas y levantando la voz ante nuestros gobernantes para que se pare el ecocidio de este gobierno y se comprometan y se retomen los objetivos de la COP28 de la Organización de Naciones Unidas. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Hoy es lunes 18 de diciembre, el día que estoy grabando este comentario. Bye, hasta luego.